Fecha antigua. Si eres de esas personas que nunca te convenció del todo la prédica religiosa o el fanatismo de tantas creencias que aseguran llevarte a Dios, quizás sea porque no estuviste de acuerdo con ese Dios de complacencias humanas que se enseña en tantas corrientes dogmáticas alrededor del mundo. ¿Y cuál es el Dios de las complacencias? Pues aquel donde ambas hinchadas de dos equipos de fútbol diferentes piden para que su equipo gane, o ese al que piden los distintos partidos políticos para que su candidato venza en las elecciones, pero también al que reza el sicario para que su homicidio salga perfecto, mientras que los familiares de la víctima rezan para que su ser querido no muera. Y mientras esto sucede, quizás te preguntaste, ¿y en qué bando está Dios? ¿A qué equipo de fútbol pertenece? ¿Cuál ideología política defiende? Algunas veces está con el sicario cuando ejecuta su crimen y otras con las víctimas que logran salvarse. Por esto lograste identificar al Dios de las complacencias humanas y entendiste que en las grandes instituciones de la fe no está toda la verdad. La humanidad hasta el día de hoy ha personalizado el concepto de lo que cree que es Dios, lo acomodó a sus necesidades y apegos emocionales, a tal punto que se diezma en muchas iglesias con la esperanza de que Dios devuelva el favor en una bendición para quien dio la ofrenda. Pero entonces, ¿qué pasa con quien nunca ofrendó? ¿Dios no lo tiene entre sus hijos? ¿Será que si algún día alguien se gana la lotería, Dios estaba con él y lo bendijo? ¿Entonces quiere decir que abandonó a aquellos que no la ganaron? De las más de 4.200 religiones conocidas, ¿en cuál de ellas está realmente Dios? Pues de creer que solo está en una, entonces, ¿a qué Dios adoran las demás? Estas y muchas más preguntas sé que en algún momento habrás reflexionado, tratando de entender el concepto que la humanidad tiene de Dios, pues cada persona cree un Dios según su razón y necesidad, aquel Dios que complace los fetiches de las personas que le piden, aquel Dios que da dinero, cosas materiales e incluso el que te acolita en tus malos actos. Pero ¿realmente es Dios un ser complaciente que castiga o premia según su parecer? ¿O un Señor enquistado en un trono al que hay que adorarle? Pues los seres humanos siempre nos hicimos la pregunta, ¿de quién es Dios? Sin embargo, la respuesta cada quien la acomodó a su parecer, olvidando y desconociendo su verdadera naturaleza, rechazando así las verdaderas enseñanzas y prefiriendo así al Dios de sus complacencias. Llegados a este punto, quizás te surgió nuevamente la duda. Entonces, ¿quién es Dios? No es un concepto o una definición que podamos entender aún totalmente, pues si aún no nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo entonces comprender a Dios? Pero si quieres contemplarle, piensa en el sol, piensa en el curso de la luna o el movimiento de los planetas. ¿Quién mantiene este orden? Piensa en la naturaleza y todas las leyes que rigen el universo y la vida, pues en donde quiera que haya vida, allí está escrita la ley. El ser humano malentendió la fuerza que creó el todo y lo redujo a una creencia, limitando así la energía ser de la creación que extiende las galaxias y hace que todas las cosas existan. Una inteligencia suprema que no existe para complacerte ni para que le rindas culto, pues no es un Señor en un cielo hipotético, pues Dios en sí se manifiesta en la creación como la fuerza y poderío que mueve, da vida y aliento al todo. Que está por encima de emociones o razonamientos humanos, que no se conmueve ante súplica u objeto sagrado, es inmutable en cumplir el propósito de expandir su creación, es el ser que anima a los soles, a las plantas, a las flores y a todo ser que palpita dentro de su creación,
pero sobre todo una partícula de esa divinidad vive dentro de ti, y que por esto la espiritualidad no está en el rezar y sí en el actuar, y que no existe intermediario entre tú y el universo. Eres tu propio guía, y al igual que tú, hay muchos que desde siempre han sentido lo mismo.